Bueno, buenos días para todos, un gusto saludarlos, qué rico que están todos por acá. Estábamos muy ansiosos de iniciar esta masterclass certificada que estamos haciendo en alianza con la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Mi nombre es María Elisa Rojas, soy gerente de mercadeo en Pirani y estoy feliz de acompañarlos esta mañana en este inicio de este proceso de certificación que tenemos. Muchas gracias a todos los que se conectaron desde temprano, a todos los que nos saludan desde diferentes partes de América Latina. Estamos felices de encontrar personas de toda nuestra comunidad latinoamericana acá conectados, a todos los que nos saludan en este momento desde México, desde El Salvador, desde Honduras, desde Ecuador, desde Perú, desde Venezuela. Agradecerles la puntualidad, agradecerles su interés en este espacio. Esperamos que sea de mucha utilidad para todos. Este es el inicio de una alianza que hacemos con la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y Pirani para traerles cada vez mejor contenido, contenido actualizado, contenido alineado con lo que está pasando en el mundo y cómo desde la gestión de riesgos nos podemos preparar para que nuestras organizaciones cada vez sean más resilientes y estén mucho más preparadas para enfrentarse a un mundo en el que ya la incertidumbre parece la nueva normalidad y que más allá de ser algo que deba preocuparnos o atarnos en nuestros procesos de crecimiento, se convierta también en una ventaja competitiva el saber navegarla con confianza. Entonces, antes de iniciar y darle la palabra a Sebastián, quien es nuestro profesor de la Universidad de los Andes, quien nos acompañará en este espacio, hacer un recordatorio importante de cómo va a funcionar esta certificación. Recuerden que son 2 sesiones. Esta que estamos teniendo el día de hoy, que es sobre gestión del riesgo geopolítico, en la que con Sebastián vamos a ahondar en algunas herramientas, una herramienta práctica para identificar qué tan expuestas están nuestras organizaciones frente a vulnerabilidades por cambios en la dinámica geopolítica global. Y la de la próxima semana, en donde ya profundizaremos en todo lo que tiene que ver con planeación por escenarios y la herramienta que nos permite prepararnos como organización para enfrentarnos a diferentes posibles escenarios que se dan desde el riesgo geopolítico. Entonces, algo supremamente importante de cara a la certificación. Sabemos que muchos de ustedes están acá y les interesa muchísimo recibir esta certificación por parte de la Universidad de los Andes. Para poder recibir y hacerse acreedores de la certificación es importante que se unan a las 2 sesiones y que permanezcan al menos en el 80% de ambas sesiones. Entonces, esperamos que lo disfruten, serán 2 sesiones muy interesantes. Insisto, la primera es esta del día de hoy, que va a tener una duración aproximadamente de una hora y media, y la del próximo viernes 26 de septiembre, que nos encontraremos a la misma hora. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a Sebastián Vitar. Sebastián nos va a acompañar en estas 2 sesiones. Sebastián es profesor de la Universidad de los Andes, investigador y asesor en gestión de riesgo, es PhD en relaciones internacionales y cuenta con más de 20 años de experiencia y experiencia con público internacional en análisis político internacional, consultoría y diseño de transformaciones organizacionales. Sebastián, bienvenido. Estamos felices de tenerte por acá y de nuevo, muchas gracias a todos los que ya nos acompañan. Muchas gracias, mucho más feliz yo de unirme por primera vez a este espacio que ustedes tienen. Mil gracias a Pirani por la invitación, mil gracias a todas las personas que se están conectando, que veo que ya son bastantes, y gracias por todos los saludos que han dejado en el chat. Me alegra muchísimo ver gente de toda América Latina, de los Estados Unidos. Feliz de hablarles desde Bogotá. Estoy en el centro de Bogotá, a unos pasos de la Universidad de los Andes. Sé que hay Universidad de los Andes en varios países de América Latina, entonces aclaremos, es la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. Yo soy profesor de la Escuela de Gobierno y me interesa muchísimo los temas geopolíticos, me interesan muchísimo los temas de incertidumbre, y desde hace más o menos unos 4 o 5 años he empezado a aplicar estos temas de incertidumbre ya no al sector público y a las Fuerzas Armadas y a las agencias del Estado, sino a las empresas. Quiero que empezar la presentación. eh, Voy a... Mientras Sebastián termina ahí de compartirnos, poder por acá viendo desde dónde nos saludan, maravilloso
personas que están desde Ciudad de México, otras personas también desde Bogotá, desde Venezuela, tenemos varias personas que nos acompañan. Seguramente para todos esto será sumamente interesante. Listo. Estamos acá viendo la presentación de Sebastián, entonces los dejo con Sebastián y que aprovechemos muchísimo esta sesión. Bien, muchísimas gracias. Bueno, quiero empezar la presentación hablando sobre por qué sentimos que el mundo hoy es más incierto. ¿Por qué parecería que tal vez las cosas no eran tan descarriladas hace poco tiempo? Tal vez, pues sabemos que la pandemia es uno de esos hitos gigantescos por el que consideramos que el mundo nos sorprendió de una manera que no pensábamos que fuera posible. Pero hay muchas más razones por las que el mundo se siente más incierto y quiero empezar por ahí. Quiero empezar con una reflexión sobre cómo era el mundo en los noventas, con con un convencimiento, tal vez no era completamente real, pero sí teníamos un convencimiento de que el mundo parecía estable y que había un camino más o menos lineal hacia la globalización, hacia la expansión de la globalización. Nosotros en los noventas empezamos a tener una reorganización de la economía mundial a partir básicamente de la creación de la Organización Mundial del Comercio. Nosotros seríamos el acuerdo de tarifas de anterior, el GATT, y lo cambiamos por la Organización Mundial del Comercio y ahí pasó ahí se incluyó a un actor que tradicionalmente no se había tenido como socio de Occidente, que fue China. China, desde que Nixon empezó a hacer toda su búsqueda de acercamiento de China hacia los Estados Unidos, empezó lentamente a migrar de un modelo completamente comunista a un modelo de libre mercado, pero muy supervisado por el Estado, que es el modelo que tiene en este momento. Un modelo que no es democrático, pero que tiene una apertura hacia el comercio internacional e inversión. Y eso nos llevó básicamente a un mundo en donde la globalización se profundizó muchísimo. El primer aspecto central de esto es que los Estados Unidos y algunos países europeos, pero sobre todo los Estados Unidos, empezó a enfocarse muchísimo más en tecnología y en servicios. Servicios como banca, servicios alrededor de servicios para empresas, y empezó a enfocar las inversiones más grandes ya no en manufactura, ya no ensamblando carros, ya no haciendo construyendo cosas, ya no haciendo el ensamble específico de un teléfono en los Estados Unidos, sino entregándole la manufactura en una proporción muy grande a China y a otros países, incluyendo México, eh, y otros países con los que estableció canales de comercio. Y los Estados Unidos se especializó, hizo sus mayores inversiones en tecnología y el resultado de eso lo estamos viendo hoy. Los Estados Unidos es líder casi que único en la creación de chips y en la creación de inteligencia artificial. China está tratando de seguirle los pasos, Europa está tremendamente rezagada y el resto del mundo es casi inexistente. Eh, pero los Estados Unidos dejó de concentrarse en producir las cosas dentro de los Estados Unidos y mejor entre lo que terminó haciendo las empresas de los Estados Unidos fue, vamos a llevarnos la fábrica, vamos a llevarnos la inversión, la vamos a poner en China, vamos a permitir que que toda la producción se haga dentro de China muchísimo más barato y eventualmente vamos a tomar los productos y los vamos a volver a vender en los Estados Unidos, pero vamos a tener un margen de ganancia muchísimo más grande. Y esto parecía que estábamos en una ruta de globalización en donde cada vez más las cadenas de valor se volvían multinacionales, en donde cada vez más los insumos podían venir de cualquier lugar del mundo. El valor agregado en la cadena de valor podía aparecer en cualquier lugar del mundo. Eventualmente, en algún país de estos que estaban creciendo en manufactura, como China, como México, ahí se ensamblaban y luego entraban a los Estados Unidos o entraban a Europa o entraban a Japón o entraban a algún mercado en donde los consumidores finales de las economías más ricas terminaban consumiéndolos. Entonces empezamos a pensar en el mundo como si fuera esta aldea integrada en donde todos estamos participando, todos tenemos una especialización, todos contribuimos, todos consumimos, pero dependemos los unos de los otros. Nuestras cadenas globales de valor
reemplazaron la producción fordista que teníamos antes, en donde todo se fabricaba en la misma fábrica y todo llegaba al cliente en una geografía muy cercana. Y eso tuvo un crecimiento económico significativo. El resultado de la globalización acelerada de los noventas tuvo un resultado económico bastante significativo. Hoy en día podemos decir que el mundo está mejor gracias a esa globalización. Sin embargo, esa globalización llegó con unos costos ocultos. Los beneficios no llegaron por igual para todos. No es lo mismo ser un inversionista en los Estados Unidos que lleva su planta de producción a China y luego vende los productos dentro de los Estados Unidos y tiene un margen más alto, que ser un trabajador minero o un trabajador de una compañía de autos en el centro de los Estados Unidos. No es lo mismo ser una persona sin educación media o superior que no obtiene los beneficios del comercio internacional de la misma manera como sí lo puede tener una persona con muchas oportunidades de educación y eventualmente la oportunidad de crear un negocio y de interactuar con el comercio global. Cuando se cierran esas plantas manufactureras y se llevan a China o se llevan a México, esto crea un crecimiento gigantesco para China, para México y eventualmente para los Estados Unidos también, pero en las comunidades locales en donde estaban esas plantas, donde estaban los empleos mineros, manufactureros, industriales, de los carros, de ensamblar computadores, de ensamblar celulares, esos empleos se pierden, esos empleos se van a otro país. Y los Estados Unidos genera otros empleos muy diferentes. Genera empleos en servicios, genera empleos en tecnología. En este momento el desempleo en los Estados Unidos es casi inexistente. Está subiendo un poco. Recientemente, en los últimos meses, las últimas datos de desempleo son un poco preocupantes, pero en general hasta comienzo de este año los datos de empleo eran extremadamente buenos. Pero los empleos industriales, sobre todo en algunas comunidades específicas, terminan yéndose de ahí y las personas que dependen de esos empleos terminan viendo rotos sus estilos de vida. Tiene unas consecuencias para un grupo muy grande de personas en los Estados Unidos que tenían la promesa de que iban a ser reentrenados, de que iban a conseguir empleos del mismo nivel o mayor, y esa promesa para muchas de las personas dentro de los Estados Unidos se incumplieron. Y lo mismo empieza a pasar también en algunos países europeos. Y entonces empezamos a tener un descontento social alrededor de la globalización. A pesar de que la globalización sigue dando resultados netos muy positivos, el descontento social en comunidades específicas es muy grande. Y ese descontento va a ser un combustible gigantesco para los populismos. Ese descontento va a ser un combustible para que la gente vote por personas que nos están prometiendo unos resultados, unas soluciones fáciles que en últimas terminan agravando los problemas. Soluciones como acabar con la Unión Europea, soluciones como poner aranceles de una manera discriminada, soluciones como sacar toda la producción manufacturera de China o de México y no permitirle a esos productos llegar al mercado de los Estados Unidos o Europa. Aquí tenemos un problema fundamental y es cómo compaginar al mismo tiempo las promesas económicas que se demoran mucho tiempo en llegar a todo el mundo y los procesos democráticos en donde las personas descontentas es muy normal que vayan a votar por personas que están prometiendo un discurso antiglobalista. Y eso es lo que estamos viendo tanto en la izquierda como en la derecha. No lo estamos viendo solamente en el presidente Trump. En esto, en el uso de aranceles y en cortar la globalización, se parece mucho la izquierda, digamos, una izquierda como de Bernie Sanders, se parece mucho a la derecha de Trump. Son muy diferentes en el resto de las cosas, por supuesto, son extremadamente diferentes en casi todo,
pero en su cruzada antiglobalización están muy cercanos. Y entonces empezamos a ver en diferentes lugares del mundo unos cambios antiglobalización que nunca nos hubiéramos imaginado, que nos puede llevar a una ruptura de certezas muy grandes. Nosotros pensábamos que el futuro era solamente la continuación del pasado. El futuro era continuar con la profundización de la globalización. Teníamos una seguridad bastante grande alrededor de que no iba a volver a haber una guerra en Europa, que Rusia se estaba integrando de alguna manera a un sistema global pacífico y cooperativo, que el crecimiento de China era pacífico y que no competía con la profundización de la globalización, los beneficios para el resto del mundo, que los europeos iban a tener una actitud bastante abierta, bastante globalista, que incluía también una actitud positiva hacia la migración. Y todo esto empieza a colapsar. Empieza a colapsar, por un lado, por los discursos antiglobalistas y por otro lado, con la crisis que tenemos desde el 2008, la crisis financiera que tenemos final 2007, sobre todo durante el 2008, que se extiende en Europa hasta 2013, 2014. Ahí vamos a tener una profundización del descontento social alrededor de la globalización. Y eso nos va a llevar a un entorno muchísimo más incierto. Es verdad que estamos en un entorno más incierto hoy en día de lo que estábamos antes. Y no es solamente la pandemia lo que llevó a esto. Tenemos una inestabilidad muy grande en las cadenas de valor globales. Tenemos una inestabilidad muy grande en la integración europea y transatlántica, incluyendo no solamente el comercio, sino también la seguridad. Hay dudas sobre la permanencia de la OTAN. Hay unos discursos europeos que llaman a que se rompa la dependencia de Europa sobre básicamente Europa, esa dependencia que tiene en los Estados Unidos y en la defensa militar de los Estados Unidos. Hay una desconfianza de que los Estados Unidos sea un socio confiable para la seguridad europea, que lo ha sido durante 70 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con la Alianza Transatlántica, ha sido básicamente el encargado de la seguridad europea, ha sido el que le ha puesto un freno a cualquier ambición de Rusia o de cualquier otro poder de entrar a Europa. Pero también vemos una instabilidad muy grande regulatoria. Vemos una inestabilidad alrededor de cuáles son las reglas del juego. Tenemos una estabilidad muy grande en los Estados Unidos alrededor de los aranceles, pero no solamente los aranceles, también la vemos alrededor de cómo se hacen los negocios y quién gana en la economía. Lo vemos en cómo se utiliza el poder del Estado frente a las empresas, cómo se utiliza el poder del Estado frente a sus enemigos políticos o hacia el mismo comercio global, especialmente hacia empresas extranjeras y la idea de los imbalances comerciales. Y también estamos viendo una inestabilidad alrededor de la erosión democrática. Estamos viendo una consolidación de movimientos antidemocráticos, pero también estamos viendo cómo personas elegidas democráticamente eventualmente empiezan a erosionar desde adentro de la democracia en diferentes países. Y acá viene un problema fundamental. Y es que la democracia muchas veces no es el sistema más rápido para solucionar los problemas sociales, pero es el único que garantiza que las reglas del juego sean claras. Es el único que garantiza que no haya un autoritarianismo que eventualmente pueda llevar a que las reglas no se cumplan y no podamos confiar en el juego que estamos jugando. Y tenemos al mismo tiempo unas contradicciones muy grandes. Por ejemplo, países que han reducido sustancialmente la inseguridad, pero que al mismo tiempo han erosionado el Estado de Derecho. Entonces, por un lado, favorecen muchísimo a las empresas en el sentido de que, por supuesto, que es mucho mejor estar en un entorno seguro. Uno no puede hacer negocios fácilmente en un entorno en donde no está controlada la inseguridad, pero la erosión del Estado de Derecho hace que las reglas del juego no sean confiables y que en últimas una empresa tenga que pensar mucho más
en cómo navegar una incertidumbre frente a las reglas del juego, lo cual es muy costoso para poder planear a largo plazo. Y aparte de esta inestabilidad, tenemos unas manifestaciones ya evidentes y críticas de cambio climático. Tenemos desertificación, tenemos deforestación, tenemos cambio en los patrones del clima y para algunas empresas ya está siendo bastante problemático los efectos del cambio climático. Tenemos un descontento social que está apareciendo en diferentes lugares. Tuvimos, no sé si recuerdan, la primavera árabe que al final logró tener pocos resultados porque hubo bastante represión en diferentes países. Tuvimos también las protestas sociales en Chile, tuvimos las protestas sociales en Colombia, tenemos el descontento social en los Estados Unidos, tanto del lado de seguidores del presidente Trump como de quienes lo oponen, un descontento social en Europa bastante grande, en Francia lo estamos viendo en este momento, un descontento social alrededor de decisiones polémicas eh, que se politizan muy fácilmente en cualquier país, incluyendo lo que antes nos parecía que era una respuesta racional, razonable del Estado, que cuida los intereses de toda la sociedad, por ejemplo, tener un balance en el déficit, no tener un déficit demasiado grande. Hoy en día parece que es una decisión política demasiado controversial. Entonces, cualquier intento de un Estado de balancear su presupuesto termina en un descontento social y posiblemente en manifestaciones, en bloqueos, en pérdidas de la productividad alrededor de la infraestructura que se bloquea en una manifestación social. Y tenemos además una incertidumbre muy grande frente a los conflictos. El conflicto entre Israel y Palestina, el conflicto en Ucrania y el potencial de muchos más conflictos que nos hacen pensar no podemos ya tener esa visión utópica que teníamos en los 90 y comienzos de los 2000, sobre todo antes de la crisis, de pensar ya solucionamos el problema de la guerra, ya solucionamos el problema del comercio y todo lo que vamos a hacer es avanzar hacia una integración eh, económica que nos va a dar beneficios a todos. Esa utopía, lamentablemente, se nos rompió. La pregunta entonces es, ¿cómo pueden las empresas enfrentar la incertidumbre, garantizar la competitividad, la continuidad de sus negocios, cuando ya no podemos tener esas certezas? ¿Qué pasa cuando estamos viviendo en un entorno que es volátil, que es incierto, en donde nosotros recibimos información que es ambigua? En este tipo de entorno, nosotros no podemos tener el mismo tipo de gestión de riesgo, no podemos tener el mismo tipo de estrategia, no podemos tener el mismo tipo de discusiones que teníamos cuando teníamos más tranquilidad, más certeza. Ahora, yo podría argumentar que esa certeza era falsa, que esa certeza era un convencimiento que realmente en ningún momento la incertidumbre desapareció. Pero lo que sí estamos viendo hoy en día es la materialización del quiebre de la continuidad de la globalización. Entonces tenemos que pensar en una nueva gestión del riesgo. Tenemos que pensar en una gestión del riesgo que no se quede solamente en los riesgos predecibles, en aquellas cosas que ya conocemos. Tenemos que pensar en una gestión del riesgo que nos haga ir más allá de pensar en aquellos riesgos, tal vez operacionales, que siempre hemos considerado. Por ejemplo, el riesgo de que no me paguen una factura o el riesgo de que tenga un incendio en una planta o el riesgo de que se me caiga el internet durante unas horas y no pueda atender a mis clientes. Esos son riesgos muy importantes y por supuesto que tenemos que seguir gestionándolos, pero para todos esos riesgos tenemos unos datos, tenemos un conocimiento del pasado que nos puede decir más o menos cuál es la probabilidad de que sucedan. Para los riesgos predecibles,
tenemos tantos ejemplos del pasado que eventualmente podemos decir que la probabilidad de que un cliente no me pague la factura es más o menos de 5 o 10%. Es más, yo puedo comprar un seguro para la mayoría de los riesgos predecibles. Yo puedo comprar un seguro que me cubre en caso de que un cliente no me pague. Yo puedo comprar un seguro en caso de que yo arriende un apartamento y la persona no me pague. Yo puedo comprar un seguro en caso de que haya un daño en la empresa. Puedo comprar un seguro contra incendios. Porque las aseguradoras pueden predecir, con base en la ley de los números grandes y de la probabilidad, pueden predecir si ellos tienen más o menos mil casos, ellos pueden mirar cuál es la probabilidad de que haya un incendio en diferentes lugares, en diferentes condiciones en América Latina, lo pueden predecir y le pueden cobrar a uno un seguro, que es más o menos la manera tradicional de externalizar el riesgo, de que le entrego ese riesgo a alguien más para que esa persona sea la que pague en caso de que ese riesgo se materialice. También puedo mitigar riesgos cuando sé cómo son. Cuando yo sé que hay un riesgo de incendio, yo puedo comprar unos extintores, yo puedo cambiar todas las estructuras de madera, yo puedo hacer unas capacitaciones para que las personas puedan tener mejores prácticas para evitar los incendios. Yo puedo mitigar los riesgos cuando conozco los riesgos. Entonces, la gestión tradicional de los riesgos, usualmente lo que me dice es, puedo aceptarlos, puedo mitigarlos, puedo externalizarlos, se los puedo entregar a alguien más, o puedo eventualmente eliminarlos, puedo decir, no me meto en ese negocio y entonces no voy a tener ese riesgo. Pero eso funciona con los riesgos conocidos. Eso funciona cuando yo puedo sentarme a escribir cada uno de los riesgos. El problema de la incertidumbre es que ni siquiera sabemos cuál es el riesgo. No lo podemos expresar en palabras. Mucho menos vamos a poder asignarle una probabilidad, porque no son eventos que tengamos mil situaciones anteriores en el pasado que nos permitan saber cuál es la probabilidad. Es decir, nosotros no podemos mirar al pasado para predecir el futuro cuando estamos hablando de incertidumbre. Y esto nos lleva a que necesitamos una nueva gestión del riesgo, una gestión del riesgo que nos permita ir más allá de lo que conocemos para que podamos adelantarnos, prepararnos. Nunca vamos a poder predecir el futuro, pero sí vamos a poder adelantarnos y prepararnos para diferentes futuros que puedan ocurrir. Y esto no puede ser la labor de una o dos personas que trabajan riesgos en la compañía. Eso tiene que integrarse a la estrategia corporativa porque de esto depende nuestra competitividad e incluso la existencia misma de nuestro negocio. Y para eso hay que pensar en lo global. Hay que pensar cómo me afecta a mí un evento que pase en cualquier lugar, incluyendo el lugar en donde estoy, todos los lugares en donde tengo operaciones de cualquier tipo y incluso mirar a los eventos que puedan ocurrir demasiado lejos, pero que me afectan de alguna manera. Recordemos qué pasó cuando inició la guerra de Ucrania y perdimos el mercado global de los fertilizantes. Todos esos fertilizantes que venían desde la zona que ahora está en conflicto y cuánto eso hizo crecer el precio de los alimentos en Colombia. Es decir, seguramente ningún campesino en Colombia tenía el conocimiento, ningún agroindustrial en Colombia tenía la certeza de que un conflicto en Ucrania nos iba a hacer subir los precios de los alimentos, pero eso fue lo que pasó. Cuando un campesino iba a un mercado de un pueblo a comprar fertilizantes para su cultivo, resulta que los encontraba muchísimo más caros y sus márgenes para las ventas eran muy pocos y en últimas lo que terminaba pasando es que ese precio se le pasaba al consumidor y tuvimos una inflación bastante grande en Colombia y en general en el mundo. Bueno, Sebastián, mil gracias por todo lo que nos compartiste en este espacio. Tenemos varias preguntas en el chat y nuestro espacio de preguntas y respuestas, entonces las voy a ir compartiendo
por acá para que las podamos ir resolviendo. Entonces, Calixto Rosales nos pregunta que cuando la democracia se convierte en autoritarismo y se quitan todos los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es algo que hemos visto que ha pasado en algunos países de la región, el tipo de riesgo que se identifica en esta inestabilidad, ¿cuál sería? ¿Cómo catalogarías tú ese tipo de riesgo? Sí, muy buena pregunta. El, el asunto con el riesgo es que dependiendo de cómo lo asuma uno, una empresa podría incluso hacer más dinero en un régimen autoritario. Es decir, hay empresas que se dedican a buscar regímenes en donde puedan tener ventajas por su cercanía al gobierno. Y entonces, en un régimen autoritario, tú no te ganas un contrato o una licencia porque haces bien las cosas, te la puedes ganar solamente porque eres leal al gobierno. Entonces, hay empresas que tratan de pescar en el autoritarismo y de hecho hacen dinero. El problema es que eso es ya entrar en una tolerancia de riesgo y de aventura bastante peligrosa, porque para la competitividad en el largo plazo nosotros necesitamos unas reglas de juego claras y el autoritarismo empieza a erosionar esas reglas de juego. Necesitamos unas reglas de juego claras para poder competir, para poder tener certeza sobre los contratos. Damos unas reglas de juego claras para saber que no va a haber preferencias de otra empresa porque esa empresa pagó plata o porque esa empresa es cercana al gobierno o porque esa empresa es la tradicional del país. Entonces, lo que termina pasando es que las reglas del juego terminan siendo caprichos y uno no puede pensar en una sostenibilidad a largo plazo cuando las reglas del juego no son claras. Incluso cuando uno tiene lealtad frente a un gobierno autoritario. Nada le dice a uno que ese gobierno no se va a voltear y le va a cambiar uno las reglas de un momento para otro. Entonces, lo que es realmente crítico de la democracia para las empresas es el Estado de Derecho, es saber que un contrato se cumple independientemente de quién está en el poder. Saber que la estabilidad jurídica me va a llevar más allá del gobierno que está de turno en este momento. Entonces, cuando se crea una situación de autoritarismo, eso no quiere decir que no se pueda hacer empresa, pero lo que sí quiere decir es que el juego se vuelve muchísimo más riesgoso y tenemos que aceptar que las reglas de juego inciertas y maleables nos pueden llevar a perder nuestra competitividad. Perfecto, Sebastián. Espero que para Calixto haya quedado clara la respuesta. Y tenemos dos preguntas de Juan Edgar Llorente. Primero nos pregunta cómo incide la crisis venezolana en la estabilidad del comercio binacional, obviamente entre Colombia y Venezuela, y en los sectores productivos de frontera. Bien, pues ese fue básicamente el cambio en la economía colombiana más grande que hemos tenido en los últimos años. Venezuela era el segundo mercado más importante para Colombia después de los Estados Unidos hasta comienzos de los 2000. Pero en el momento en el que empieza los cierres de frontera, en el momento en el que empieza el colapso de la economía venezolana, Colombia pierde su segundo mercado más importante. Eventualmente, lo que se materializa es que seguimos exportando hacia Venezuela, pero por las restricciones de moneda, el gobierno de Venezuela impide que se nos pague. Entonces, eventualmente lo que tenemos son unas deudas gigantescas a los exportadores colombianos que nunca se pagaron. Entonces, lo que termina haciendo Colombia, los exportadores colombianos, es cerrar completamente sus exportaciones hacia Venezuela. Y después de eso, pues aparece el cierre de la frontera, entonces ya físicamente no se podían llevar los productos. Esto para Colombia fue desastroso. Para Colombia fue tener que reenfocar sus ventas y aceptar la pérdida de un mercado muy importante que era el venezolano. En este momento está empezando a recuperarse algo de ese mercado. Ya la frontera está abierta, ya hay empresas que se están dedicando a volver a producir específicamente para el mercado venezolano.
Y eso viene de que el gobierno venezolano ha flexibilizado algunas de las políticas más erróneas que tenía antes, alrededor de introducir restricciones al capital, restricciones al cambio de moneda, eh, y la inestabilidad gigantesca que eso generó. Entonces, el mercado está volviendo a aparecer, sin embargo, todavía hay muchísima desconfianza de los inversionistas colombianos y de los exportadores colombianos de volver a establecer una dependencia en el mercado venezolano. Entonces, lo que estamos viendo es algunos intentos todavía tímidos, por ejemplo, de invertir en algunos sectores en Venezuela que están empezando a crecer, en llevar alimentos colombianos por la frontera para venderlos en Venezuela, dado que el sector productivo de Venezuela está tan deteriorado. Entonces, ya hay algunas empresas, con algunas he hablado yo directamente de dónde hay oportunidades de inversión en Venezuela, eh, pero sigue siendo unas inversiones de riesgo extremadamente alto. Bueno, y en ese mismo sentido, Juan Edgar también nos pregunta de qué manera esa incertidumbre política venezolana en la que el país pues vive inmerso desde hace ya muchos años afecta a la inversión extranjera en Colombia, qué implicaciones colaterales tiene la crisis y la inestabilidad política en Venezuela sobre la inversión extranjera en Colombia. Bueno, pues ya para este momento, después de tantos años de crisis en Venezuela, en general el inversionista ya ha sabido diferenciar entre Venezuela y los demás casos de la región. Antes nos metían en la misma bolsa todos. Antes todo eran mercados emergentes, de pronto diferenciaban América Latina de Asia, pero antes los inversionistas globales nos metían en la misma bolsa todos. Hoy hay muchísimo más sofisticación en las decisiones de inversiones y los portafolios usualmente van a diferenciar a Colombia y a Venezuela como dos países que ya no tienen interdependencias tan grandes que pueda hacer que la crisis de Venezuela afecte directamente la estabilidad en Colombia. Sí ha habido algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, la migración venezolana en Colombia ha sido una bendición para Colombia. El haber recibido más o menos unos 3 millones de venezolanos y haberlos regularizado y haberles dado un permiso de permanencia, permiso para trabajar, haberlos incluido en el sistema de salud, eso le dio a Colombia un bono demográfico gigantesco. Le dio una cantidad de mano de obra de personas, algunas muy calificadas, otras no, algunas que ya tenían experiencia, otras no, pero nos dio un montón de trabajadores nuevos, y de hecho un montón de personas del sector petrolero de Venezuela que vinieron a trabajar a Colombia y que impulsaron el desarrollo del sector petrolero en Colombia. Nosotros tuvimos un beneficio económico gigantesco de la migración venezolana, que es la contraparte de pues de la tragedia para Venezuela, que es que se haya ido esa mano de obra. Súper interesante ese tema, pues, y cómo finalmente todo empieza a impactar en esa relación. Hay otros temas un poco más, incluso tendencia en esta semana, Luz López nos pregunta cómo la desertificación de Estados Unidos a Colombia en temas antidrogas impacta a las entidades financieras en Colombia. O sea, ¿qué impactos podemos estar previendo de esta desertificación que se anunció esta semana? Sí, bueno, la desertificación, si hubiera sido plena, si hubiera, ya explico por qué digo esto, hubiera sido desastrosa para Colombia y para el sector financiero, hubiera sido absolutamente desastrosa, porque tiene unas consecuencias directas en el acceso a crédito de Colombia. Específicamente, los Estados Unidos empezaría a votar negativamente cualquier crédito para Colombia que venga de las organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, y nosotros dependemos de ese dinero, tanto a nivel país como a nivel ciudad. Nosotros estamos pidiendo créditos de esos bancos todo el tiempo para nuestro desarrollo. Pero segundo, también implica una imposibilidad de que los Estados Unidos aumente y viabilice el comercio, y la interacción y en general la cooperación económica, que también en un extremo podría llegar
a sanciones como las que anunció el presidente Trump en enero, que afortunadamente, febrero, que afortunadamente no se cumplieron, de impedirnos utilizar el sistema SWIFT, que nos acabaría la economía en Colombia. Pero lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue desertificar con un waiver. Es decir, lo que hizo fue decir, no hay sanciones inmediatas por motivos de seguridad nacional. Entonces, lo que hizo el presidente Trump fue decir, el gobierno de Colombia no está cooperando, pero tenemos una relación muy cercana con las Fuerzas Armadas y de policía, y tenemos una cooperación muy importante y nos importa mucho esa cooperación, y entonces no vamos a poner las sanciones reales de la desertificación. Entonces, nos desertificaron, sí, y eso manda una señal preocupante, pero no tiene las sanciones reales que hubiera tenido una desertificación plena y por lo tanto no deberíamos tener los efectos terribles que sí pudimos haber tenido de otra manera. Muy buena esa respuesta, Sebastián, y creo que nos da claridad sobre lo que pasó esta semana. Finalmente, al ser una decisión tan reciente, hay mucha información rodando y creo que esto nos aterriza mucho a este sentido. Hay una pregunta que me parece muy interesante también para que podamos dimensionar el impacto de lo que nos presentaste en tu clase y es, nos pregunta Modesta Moreno, que si una pyme que ofrece servicios en el sector galvanizado, que no tiene sucursales, finalmente es pequeña, sus insumos son nacionales. ¿Hasta dónde el riesgo geopolítico debe ser una preocupación para ellos? Muy importante la pregunta, porque claro, la pregunta es, ¿y yo por qué si no tengo esa vulnerabilidad? Entonces, cuando aplicas la metodología, en una pyme vas a encontrar unas vulnerabilidades más pequeñas, eso es claro. Tus vulnerabilidades van a estar relacionadas con tu entorno inmediato, no van a estar relacionadas de la misma manera que podríamos encontrar en una multinacional o en una empresa del sector financiero que se contagia tan rápidamente de las dinámicas en el mundo. Pero lo que sí debes hacer en tu pyme es mirar de dónde vienen tus suministros, sobre todo si estás en infraestructura. Los suministros que tú tengas sí seguramente vienen de una cadena de valor que viene del extranjero. Puede que tú le compres los productos a alguien en tu país, pero esa persona seguramente es un intermediario de un importador y ese importador está trayendo de diferentes lugares del mundo y ahí ya hay una cadena que te conecta inmediatamente con todo lo que pasa en el mundo. Si se cierra un puerto, si se cierra el canal del Suez, si se cierra el estrecho de Hormuz, si hay un problema en el canal de Panamá, si tenemos una guerra en un país de donde sale la materia prima para crear tu producto, entonces vas a tener una subida de costos. Y si tú aplicaste la metodología, ya vas a saber cuál es el costo máximo de tus insumos que te permite tener competitividad. De tal manera que cuando tú empieces a ver que ese costo está llegando, está subiendo, o cuando ves un evento geopolítico y lo relacionas con la subida de costos, te deberías preparar para un entorno competitivo mucho más difícil. Y deberías poder pensar, bueno, ¿qué pasa si me suben los costos? ¿Tengo la posibilidad de pasarle ese costo al cliente? ¿O de pronto todavía esos clientes no van a aguantar y entonces el problema me tocaría a mí pagarlo? ¿O esto le va a llegar a toda la competencia de la misma manera o le va a llegar a algunos competidores de una manera y a mí de otra manera? ¿Eso me da una ventaja o me da una desventaja? ¿Cómo hago yo para diversificar los insumos de tal manera que cuando se me suben los precios en un lugar yo pueda acceder a otro? Todo esto le permite a una pyme pensarse más allá del negocio local. Y es porque cuando uno mira suficiente en la cadena, ya empieza a ver que uno sí está expuesto a lo internacional. Genial esa respuesta, Sebastián, y eso también creo que reafirma mucho de lo que hablamos en Pirani y compartimos desde Pirani sobre la importancia de la cultura de gestión de riesgos y por qué debemos entender que esto es algo que no es solo para las grandes organizaciones o no es únicamente para algunos sectores o únicamente de cara al cumplimiento de una regulación, sino que finalmente es algo que nos ayuda a prepararnos y a entender cómo enfrentar el futuro desde todo tipo de organizaciones
y convertirlo en una fuente de éxito, incluso organizacional. Acá hay algunas preguntas adicionales, incluso unas sobre la metodología. Pablo Alberto Malagón nos pregunta si la metodología y las actividades que planteas cubren el requerimiento de riesgo país que establece la norma CIAR de la SFC. O sea, hasta dónde esto que nos presentas está alineado con temas de cumplimiento. Eh, sí, esto debe poder integrarse a todas las acciones de cumplimiento que ya está teniendo una empresa, dependiendo de su sector y cuál es la regulación que hay en su sector. Es decir, esta es una manera de ir más allá con el cumplimiento. Porque el cumplimiento usualmente no le pide a uno una sofisticación tan grande en esta perspectiva, no le está pidiendo a uno analizar el riesgo geopolítico de una manera tan estructurada. El beneficio, más allá del cumplimiento, el beneficio es en competitividad y en la continuidad de negocio. Pero lo que sí puedo hacer en cumplimiento es darte un paso más allá. Entonces, cuando hablamos de los pasos específicos de la metodología, eh, aquí nos vamos a centrar cuando ya estamos analizando el riesgo geopolítico por región o por país, que es, tú primero encuentras cuáles son las geografías en donde tienes vulnerabilidades y cuando ya tienes la lista de cuáles son las geografías, entonces en esos países sí vas a mirar un informe, por ejemplo, de riesgo país. El problema del informe de riesgo país es que es muy limitado, porque básicamente es un informe que te está diciendo una probabilidad de que no se pague una deuda, pero realmente lo que a ti te importaba mucho más allá. Si tú encuentras que tienes unas operaciones en un país en donde el problema realmente es político y no económico, también lo deberías tener en cuenta. Pero si lo que encuentras es social, por ejemplo, tú dependes del mercado en Chile y estás entre el 2019 y el 2021 y estás empezando a ver las protestas sociales, o si tú dependes del mercado en Colombia y estás viendo que en el 2021 las carreteras están todas cerradas, entonces el riesgo país no está cambiando tanto. Tú necesitas un conocimiento sobre lo que está pasando en ese país más allá de lo económico. Entonces, para eso sirve muchísimo cosas que hacemos nosotros en mi equipo de trabajo, pero que también hacen otros grupos, de informarte más allá de lo económico, qué es lo que pasa en lo social y en lo político. Mil gracias, Sebastián. Y voy a cerrar con una última pregunta. Sé que tenemos muchas más, pero pues nos quedaríamos acá toda la mañana. Trataremos de irlas resolviendo y también abordar de pronto algunas la próxima semana en caso de que sea necesario. Entonces, quiero cerrar con esta pregunta que nos hace Francisco Cortés. Tú hablabas en algún momento sobre el control que muchas organizaciones hacemos de asegurarnos o de comprar pólizas para mitigar algunos riesgos. Pero Francisco nos plantea una pregunta muy interesante y es ya desde el lado de las aseguradoras, pues porque efectivamente a mayor riesgo, mayores pólizas y probablemente mayor riesgo para la aseguradora de tener que hacer cumplimiento de esas pólizas, realmente cómo en ese esquema geopolítico se están impactando las aseguradoras en este momento. Pues hay pocas posibilidades de asegurar riesgos geopolíticos. El Banco Mundial sí intentó sacar unas pólizas para incentivar la inversión y la internacionalización de las economías. Entonces se inventó unas pólizas frente a la posibilidad de que a ti te expropien o la posibilidad de que pase algo en un país que te cause un riesgo muy, muy alto. Entonces, eso permitía exteriorizar ese riesgo, comprar una póliza, pero son extremadamente caras y hay que leer la letra menuda de qué es lo que dicen porque no te va a cubrir todo. Y como no se sabe cuáles son los eventos que puedan pasar, la aseguradora no te puede decir qué te cubre y qué no. Tú puedes te puedes asegurar para un incendio en otro país, pero lo que no te puedes asegurar es para que haya una protesta social que te bloquee una carretera. O que haya un cambio regulatorio que haga que tu negocio ya no funcione en ese país. Entonces, las aseguradoras viven principalmente de asegurar riesgos predecibles en donde puedan calcular cuál es la probabilidad de que falle, de que no se pague el evento o que les toque a ellos pagar y calculan la probabilidad de que les toque pagar por la cantidad que tienen que pagar.
y ese es su modelo de negocio. Así saben si es rentable o no sacar una póliza. El problema del riesgo geopolítico es que no tienes esa información. Entonces, para las aseguradoras también es muy riesgoso empezar a sacar pólizas sobre problemas de incertidumbre en donde no tenemos esa posibilidad. Genial, Sebastián, esa respuesta y todo lo que nos has compartido el día de hoy. Únicamente antes de cerrar, quiero hacer como un recordatorio de lo que se viene. Este no es el final de nuestra masterclass, es solo el final de nuestra primera sesión. Entonces, voy a compartir por acá pantalla un segundo para recordarles que la próxima semana nos vemos de nuevo. Y también sería interesante, Sebastián, si nos puedes compartir ahí un poco más sobre lo que vamos a ver la próxima semana, un abrebocas cortico de lo que se nos viene en la próxima sesión. Recordarles a todos que para obtener el certificado de esta masterclass es importante que se conecten a ambas sesiones. Entonces, todas esas personas que hoy nos acompañaron, que reitero el agradecimiento por estar acá, se conecten la próxima semana. Pero Sebastián, cuéntanos un poco de qué vamos a ver en esa segunda sesión el próximo viernes. Sí, la planeación por escenarios se integra muy bien con la gestión de riesgo geopolítico, pero también se puede hacer independiente. Y aquí lo que queremos ver es cómo le hacemos preguntas al futuro sin caer en el error de pensar que lo sabemos predecir. Es decir, cómo logramos nosotros pensar en qué pasaría si cambian las condiciones que tenemos hoy en día y podamos pintar diferentes escenarios y nos podamos ubicar en cada escenario para saber si estamos preparados o no. Entonces, la metodología de planeación por escenarios nos permite hacernos una pregunta estratégica de nuestra empresa y mirar las variables del entorno externo, construir unos escenarios. Vamos a construir 4 escenarios en nuestra metodología y luego ponemos a la empresa en cada uno de los escenarios y nos preguntamos qué nos pasa a nosotros si eso se materializa. Perdemos competitividad, tenemos oportunidades, tenemos amenazas, tenemos fortalezas, tenemos debilidades y entonces nos permite ir a preguntar sobre los escenarios y sobre el futuro para poder regresar al hoy y tomar decisiones hoy, para empezar a mirar hacia adelante y no solamente pensar que el futuro va a ser una repetición del pasado. La idea es que hagamos todo el ciclo de la metodología igual que lo hicimos hoy, veamos todo el ciclo de la metodología paso por paso y también tenemos un curso de planeación por escenarios en noviembre en la universidad para que hagamos, los que estén interesados pueden inscribirse en un curso de un mes en donde profundizamos y lo certificamos en poder aplicar la metodología. Excelente, Sebastián. Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento desde Pirani a ti y a todo el equipo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes por esta alianza que nos trae y nos hace posible esta masterclass. Para todos los que nos han preguntado, vamos a compartir un resumen de las memorias de lo que vimos el día de hoy. Por algunos asuntos de confidencialidad de la información no se las compartiremos completas, pero si van a recibir un pequeño resumen, así como en sus correos recibirán información un poco más detallada de los cursos que nos mencionaba Sebastián en su presentación, así como alguna información adicional de Pirani. No quiero despedirme sin invitarlos a que conozcan más de Pirani, a que sepan nosotros desde el software cómo podemos acompañarlos en esa gestión de riesgo, cómo podemos hacer más simple esa gestión de riesgos en sus organizaciones, tener controles mucho más precisos, integrarse con diferentes plataformas que ustedes tienen e incluso aplicar inteligencia artificial que permita que metodologías de gestión de riesgo que cada uno de ustedes implemente, muchas de ellas seguramente a partir de hoy basadas en esto que nos presentaba Sebastián, puedan integrarlas en un sistema que además les permita apalancar la cultura de riesgos en sus organizaciones. Entonces, quienes estén interesados en conocer un poco más cómo funciona, qué podemos hacer por sus empresas, los invitamos a que escaneen este código QR y agenden una reunión con nuestro equipo comercial. Nos vemos la próxima semana. Sebastián, de nuevo, mil gracias. ¿Quieres A ti, decir mil algo? gracias. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. Perfecto. 10 de la mañana hora Colombia y las horas que impliquen en cada uno de sus países con los cambios horarios. Por favor, hay unas personas que nos informaron que tuvieron dificultades en algún momento al registrarse o poder entrar a tiempo. Una recomendación para la próxima semana es todos en sus correos desde que se inscribieron y ayer enviamos un recordatorio final. Tienen el link de registro a la sesión de la próxima semana. Háganlo con tiempo. Queremos ser muy cumplidos y respetuosos con el espacio y con el tiempo de todos, entonces los invitamos a
que se conecten unos minuticos antes y nos acompañen la próxima semana en esta segunda sesión de esta masterclass. Sebastián, a ti, a todo el equipo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, desde Pirani, todo el agradecimiento, y a todos los que se conectaron desde todas partes de América Latina, muchas gracias por acompañarnos.